este ámbito de la discapacidad a nivel europeo. Ojalá los 27 países tuvieran una organización como la ONCE española. Consiguieron 1,5 millones de firmas para pedir que Europa legislase en materia de discapacidad y que se fijaran una serie de estándares y una serie de obligaciones en favor de los discapacitados. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer si nos movilizamos a través de la red, de los mecanismos que tenemos ahora, con las nuevas tecnologías. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer muchísimas cosas. Les voy a poner otro ejemplo, porque yo también he trabajado. En España tenemos desde hace ya 13 años un programa fantástico que ha cambiado la vida a mucha gente, que ha hecho que se casen también muchas parejas más y que la tercera edad no se quede en las casas encerrado, sino que salga y viaje por España, como es el programa Inserso, ese Erasmus de la tercera edad que tenemos en España y que hace que los hoteles que se cerraban en invierno pues sigan abiertos, que los jubilados, en vez de quedarse en su casa, pues viajen y pasen unas semanas en Benidorm, en Canarias, en Baleares, que es además muy beneficioso para las cuentas públicas, porque solo el ahorro en farmacia y en seguridad social, porque de repente se ponen buenos y esas semanas dejan de ir a las consultas y de aparecer por los hospitales clínicos, bueno, pues ha conseguido revolucionar la tercera edad en España. ¿Quién no tiene un familiar que haya hecho un viaje con el Inserso? Bueno, el Inserso lo podemos hacer a nivel europeo y es obvio que eso nos va a traer grandes ventajas a un país como España, que vive del turismo, que vive del ocio, que somos el primer receptor de Erasmus, que no es ninguna casualidad. ¿Por qué vienen los Erasmus a España? Porque gusta el carácter español, porque gusta nuestro clima, pues somos simpáticos, porque se vive bien en España. Bueno, pues obviamente hacer un Inserso a nivel europeo ayuda a construir Europa, ayuda a los empresarios, ayuda a los ciudadanos. Yo cuando esté jubilado pues me encantaría poder hacer también viajes de un Inserso cultural para ir a Praga o a Varsovia o a Eslovenia, de un Inserso en el ámbito de los balnearios, de los spas, que los hay excelentes en Rumanía, también en España, etcétera. Estoy dando otra idea de cómo, si ponemos en marcha ese mecanismo de la iniciativa legislativa popular, podemos, de alguna manera, políticamente, mandar una pelota que va a ser muy difícil de parar en Bruselas, si tiene el apoyo de la ciudadanía. Pero esto, como decía antes, dependerá en gran medida de nosotros. Y por eso yo, al hablar de la Europa de los ciudadanos, querría pasarle sobre todo un gran mensaje, que es el que decía antes un poco así a bola pluma, y es que Europa será lo que nosotros queramos que sea. No podemos seguirnos quejando de que Europa no funciona, de que esto no nos gusta, como si Europa fueran otros. Nosotros somos Europa. Los españoles tenemos que abandonar esa actitud pasiva de a ver qué nos dan, qué recibimos, y pasar a ser mucho más activos, pasar a ser, como decía antes, protagonistas de la aventura de la integración europea, porque lo hemos sido en gran medida durante estos 25 años que vamos a cumplir pronto como europeos, porque mucho de lo que es hoy Europa lleva el acento español, lleva huella española, gracias a que hemos enviado al Asia a los mejores a Europa a trabajar en ese ámbito, y porque todavía somos vistos con razón como un país muy europeísta, como un país joven, risueño, que quiere avanzar en la integración europea. Yo podría seguirles hablando mucho más de lo que nos va a aportar el Tratado de Lisboa, el Servicio de Acción Exterior Común, que nos va a abrir oportunidades también, incluso en mi casa, los diplomáticos españoles que ven con miedo, bueno, llega la diplomacia europea, llega un servicio diplomático europeo, bueno, no es más que otra oportunidad para los diplomáticos españoles, que además de poder ser embajadores de España en un país, pueden ser, como les he sido yo, embajador de Europa en Brasil, pues embajadores de Europa en otros países. Obviamente España no va a cerrar la embajada en Buenos Aires o en Rabat o en tantos sitios porque se abra una embajada europea. Eso no va a traer más que ventajas a los ciudadanos europeos el que tengamos embajadas de la Unión Europea, delegaciones de la Unión Europea en muchos países donde España lamentablemente pues no puede tener una embajada. O el servicio del voluntariado europeo, que viene también en el Tratado de Lisboa. Es obvio que, igual que Erasmus ha sido un verdadero éxito, ya hay más de 2 millones de becarios Erasmus en Europa, y cada año se siguen sumando cerca de 200.000 Erasmus más a esa cifra. Tenemos que hacer el servicio europeo del voluntariado, esa gran Cruz Roja Europea, ese servicio del voluntariado dentro de Europa y fuera de Europa. Esto está en un pequeño artículo del Tratado de Lisboa,
cuando tengamos Lisboa, es otro ejemplo de cómo en el marco europeo, como decía al principio, que hoy afortunadamente Europa es el aire que respiramos los españoles, es nuestro oxígeno, es el marco en el que van a vivir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, le dará sin duda también un acento muy humano el tener ese servicio del voluntariado europeo. Yo quería terminar esta charla sobre un poco esa visión de la Europa que hemos ayudado a construir los españoles en estos 24 años que vamos a cumplir pronto, esa Europa que nos gustaría en la que vivieran nuestros hijos, una Europa que fuera un verdadero actor en el mundo, una Europa de valores, una Europa mucho más ciudadana, que aproveche las ventajas y las oportunidades que nos va a dar el Tratado de Lisboa, y sabiendo que va a ser ya muy difícil que haya más reformas y más tratados. Habrá obviamente tratados de adhesión cuando entre Croacia, cuando entre algún nuevo Estado miembro en la familia europea, pero hay que saber que esto se ha acabado, el ir haciendo nuevos tratados e ir avanzando con modificaciones de derecho primario. Yo creo que ahora los avances en la integración europea los van a hacer los ciudadanos, los vamos a hacer a nivel de ciudadanía, con ejemplos como este que les he puesto, del ISESO europeo, del Servicio de Voluntariado Europeo, de cómo aprovechar los distintos instrumentos que ya tenemos en los distintos tratados y dirigir a Europa en un sentido o en otro. Si no hacemos nada, obviamente, pues iremos hacia una Europa que se limite a ser un gran mercado con una moneda como el euro y donde se vayan desmantelando, porque hay varios países que quieren hacerlo, se vayan desmantelando las políticas comunes como la política agrícola o la política de pesca o la política de cohesión. Creo que para terminar, nada mejor que darles unas pinceladas y no aburrirles mucho más con esta charla sobre Portugal y España. Porque ser embajador del Reino de España, como nos llaman, como me llaman siempre en Portugal, nosotros usamos poco la palabra reino, pero somos un reino, así lo establece nuestra Constitución y así nos ven desde fuera. Y me da pena que todavía nos presentemos simplemente como embajadores de España. En Portugal a mí siempre me presenta como el embajador del Reino de España. Es un verdadero privilegio, porque para un español hablar de Portugal es hablar de lo más querido, de lo más cercano, de lo más íntimo, es casi como hablar de nosotros mismos. Portugal, por muchas razones, es un país tan cercano a España, o el más cercano a España, más que ningún otro. Y sé que aquí estoy al lado de Francia, en Aragón, o Marruecos, desde Andalucía. Por razones geográficas, es el único país del mundo con el que compartimos la península ibérica, con el que compartimos 5 cuencas hidrográficas, con el que compartimos 4 grandes ríos internacionales, como son el Miño, el Duero, el Tajo o el Guadiana. Desde un punto de vista histórico, hemos vivido juntos muchos más siglos que separados, desde los romanos, los visigodos, los árabes. Portugal nace en el Tratado de Zamora, cuando el conde de Portugalia va a ver al rey de León y firma con él ese tratado en Zamora en 1143 y vuelve ya como rey de Portugal a sus tierras en el siglo XII. Pero hemos tenido otro periodo de unión, el periodo de los Felipes. Felipe II de España, primero de Portugal, Felipe III de España, segundo de Portugal, Felipe IV de España, tercero de Portugal. Los portugueses conocen muy bien nuestra historia, nuestros reyes. Los españoles, lamentablemente, apenas sabemos nada de la historia de Portugal. Y, por supuesto, preguntar quién ha sido el último rey de Portugal hace menos de un siglo, pues es una pregunta para mucha nota en España. Desde un punto de vista económico, ya hace 7 años que tenemos la misma moneda, algo inimaginable hace décadas, porque es verdad que Portugal y España hemos vivido también de espaldas durante bastantes siglos. Y cuando ingresamos en Europa juntos, en el año 86, España estaba muy atrás en el ranking de socios comerciales de Portugal. Portugal tenía más comercio con Italia, con Alemania, con Francia, con el Reino Unido, con Estados Unidos, que con su vecino España. Entonces apenas representábamos el 5% del comercio de Portugal. Hoy somos de lejos el primer socio comercial, el primer inversor en Portugal, y 1/3 de todo el comercio exterior de Portugal se hace con España. Hoy solo Galicia o solo Castilla y León tiene más comercio con Portugal que Estados Unidos. Eso ha sido gracias a Europa. Y como digo, desde un punto de vista geográfico, histórico, económico, no hay un país que se pueda comparar a Portugal. Los portugueses nos conocen bien, nosotros, como digo, miramos menos a Portugal, nos ocupamos menos de Portugal. Y antes comentaba Ricardo Mur
que los ibéricos estamos de moda en el mundo. Yo ayer trataba de transmitir ese mensaje, que no es casualidad que la Comisión Europea la presida José Manuel Durão Barroso, un portugués, un ibérico. Tampoco es casualidad que el primer y hasta ahora único alto representante, el rostro de Europa en el mundo, quien negocia con Irán, con Afganistán, con Estados Unidos,